Les invito ahora sí a buscar, podemos buscar dos pasajes en esta noche, pero les invito a buscar el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Paralelo, por supuesto, es al pasaje que tengo ahí anotado, 28-19 del libro de Mateo. Los dos hablan de del mismo mensaje. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo Jesús: vayan. Nosotros encontramos en dos versiones, y la palabra justamente id, tal como lo dice Mateo capítulo 28, 19, cuando hablamos, y por supuesto que todos entendemos que la Biblia se refiere a la gran comisión para la vida de la iglesia. Y el título de este mensaje, de esta reflexión, es los desafíos de la iglesia actual. Actualmente nosotros tenemos que recuperar esa visión, esa pasión, pero también esa actividad en la vida de la iglesia en cuanto a la gran comisión. Y por eso en el libro de Mateo y en el libro de Marcos nosotros encontramos este mandato, este pedido del Señor Jesús. Leemos una vez más, dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En la Nueva Versión Internacional ya traduce el original de la palabra id y dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. La explicación del original de la palabra id significa vayan, o podríamos mencionar más actualmente, mientras vayan, mientras nosotros estemos viviendo nuestra vida diaria. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar un gran desafío para nosotros. ¿Y por qué dice los desafíos de la iglesia actual? Porque cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de que tenemos una gran tarea por delante, se nos nubla la decisión, nos atemoriza el gran trabajo que tenemos. Porque no nos olvidemos que el Señor Jesús ha dejado la gran comisión, este mandato, a la iglesia de aquel tiempo, pero nunca ha perdido el valor este mandamiento del Señor, sino que hasta hoy sigue siendo el mismo desafío, sigue siendo el mismo mandato para la iglesia actual, para nosotros. A veces creemos que esto es algo que ya ha quedado en el tiempo. Cuando la Biblia se cerró, ahí quedó el gran mandato. La gran comisión es un desafío para la iglesia actual, para nosotros. ¿Qué pensamos? ¿Qué desafíos tenemos ante la gran comisión? Cuando hablamos de predicar las buenas nuevas del Señor, ¿qué visión tenemos? ¿Qué pensamos de esto que el Señor nos ha dejado a nosotros como iglesia? Este mandato no solo ha quedado bajo la responsabilidad del pastor o de aquellos que tienen el don de evangelismo o los misioneros, etcétera, etcétera, sino a cada miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Este es un mandato para todos nosotros. Y seguramente nosotros nos encontramos como en aquel tiempo, con un desafío que tal vez nosotros consideramos que es imposible lograr. No se olviden que este mandato primeramente fue dado a unos pocos discípulos que habían sido entrenados, enseñados y caminado con Jesús no más de 3 años y medio. Ellos eran inexpertos en una visión mundial. Ellos no eran empresarios, eran muchos pescadores de la zona. Solamente había algunos que tenían un poco de estudio, pero la gran mayoría eran personas rescatadas de la nada, de lo más bajo de la sociedad, y fueron entrenados y caminaron con Jesús y experimentaron un montón de cosas. El poder de Dios podían ellos ver el poder de Dios con sus propios ojos. Pero antes de partir, el Señor Jesús les dice esto: vayan por todo el mundo. Y ellos se preguntaban: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que podemos llevar adelante una tarea tan grande? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús?
Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda criatura. Me imagino los pensamientos de los discípulos, me imagino la impotencia de estos hombres que eran simplemente hombres de barrio, hombres de poca actividad en cuanto a emprender algo, tenían poca experiencia, pero Jesús les dice, vayan y prediquen a toda criatura el mensaje de las buenas nuevas. Ahora piensen un poquito, para ellos en aquel momento fue una tarea mundial, fue un desafío mundial. Pregunto, ¿no se logró gran parte de esa tarea iniciada por esos discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Si miramos hoy, tal vez ellos nunca se les hubiese imaginado, estos discípulos, a estos hombres comunes y corrientes, inexpertos, tan solo con un poco de escuela de parte del Señor Jesús. Yo creo que nunca se hubiesen imaginado que la tarea hubiese tenido tal repercusión con esos primeros pasos que ellos dieron, predicando el Evangelio a las personas que estaban a la vuelta de ellos, a los pueblos cercanos de ellos, y cuando ellos iban y viajaban y depende de sus actividades, ellos eran testigos de la palabra de Dios y de Jesucristo, su poder obrando en la vida de las personas y transformando. Y hoy creo que si ellos mirarían hoy, no hubiesen imaginado que tan lejos hubiese llegado el Evangelio del Señor. Hoy, por supuesto, que hay una gran población en el mundo entero que todavía no ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas, pero en casi todos los países hay por lo menos una persona que ha escuchado. Hay una iglesia plantada y hay una congregación que todavía tiene que asumir este desafío de seguir predicando el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación. Entonces, el evangelismo es una tarea que lo tenemos que asumir como un compromiso en la vida de la iglesia. En el seminario me han enseñado crucialmente que un brazo que sostiene la vida de la iglesia es el trabajo evangelístico, es la visión evangelística. Es cuando la iglesia adopta esa visión y se hace carne de este pedido del Señor. Evangelizar, ser testigos, seguir compartiendo el mensaje de salvación del Señor. Sin esta visión, sin esta actividad dentro de nuestra vida como miembros del cuerpo de Cristo, en algún momento nos quedaremos secos en un miembro. Entonces, la Biblia dice que parte de nuestra tarea en este tiempo actual como iglesia es cumplir la gran comisión de Jesucristo. Es evangelizar, es que nosotros podamos adoptar este mandato del Señor en nuestra vida personal, individual, colectiva como iglesia, y podamos asumir este desafío de realmente decir, Señor, yo quiero realmente ser parte de la gran comisión. Tenemos miedo, tenemos temor, es una gran tarea, es algo que nosotros muchas veces no nos sentimos capaces, nos sentimos incapacitados, no preparados, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera como iglesia local tenemos que asumir esta responsabilidad de cumplir, de ser parte de la gran comisión. Entonces, la cuestión es que este desafío de la gran comisión no nos atemorice, no nos paralice, más bien nos desafíe como iglesia local. Nos desafíe como iglesia local. Y nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para predicar las buenas nuevas del Señor? ¿Cuál es nuestro objetivo como iglesia? ¿Seguir creciendo? ¿Podemos nosotros ver al mundo como Dios lo ve? Si nosotros nos pudiésemos poner un minuto en el corazón de Dios, si nosotros pudiésemos como cristianos, como hijos de Dios, ponernos un minuto en el corazón de Dios, ¿qué creen ustedes que Dios ve en este mundo? ¿Qué pensamos que Dios siente al ver este mundo?
¿Qué pensamos que Dios siente cuando nos ve a nosotros sin hacer nada? La Gran Comisión demanda un desafío tremendo, pero tenemos que empezar a mirar como Dios ve a las personas, como Dios ve al mundo. Y como estamos estudiando los últimos miércoles, cuando nosotros afrontamos y debemos afrontar esta gran actividad en la vida de la iglesia, tenemos que empezar a mirar lo que Dios ve. Tenemos que empezar a orar para que Dios nos ponga esa visión que Él tiene del mundo. Y le puedo garantizar que cuando nosotros oramos y buscamos y le pedimos a Dios que Él nos muestre esa visión, le puedo garantizar que en su vida lo que va a recalcarse es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera Dios ama al mundo. Esa es la visión de Dios. Si usted quiere entender y ver qué es lo que Dios ve, Él ve amor por las personas. Él siente amor por las personas. Él siente amor por los perdidos. Él siente amor por la humanidad. Y es bueno que nosotros entendamos, tenemos que ver lo que Dios ve. Y es bueno comenzar a practicar el evangelismo desde este ángulo. Porque si nosotros queremos practicar el evangelismo con nuestros ojos, vamos a calificar a todo el mundo. Vamos a seleccionar a más de una persona que no tengo ganas de predicarle o de hablarle o de acercarme. Porque nosotros los seres humanos somos muy discriminativos en cuanto hablamos de acercarnos a personas. Por eso es importante que nosotros podamos tener la visión de Dios. Podamos ver a ese compañero de trabajo, podamos ver a ese borracho en el pueblo, podamos ver a esa persona sola en la ciudad, podamos ver a ese niño huérfano como Dios lo ve. Porque si nosotros queremos mirar con nuestros ojos, nunca vamos a sentirnos motivados a ir a hacer algo por esa persona. Porque siempre empiezan las excusas: no tengo tiempo, no puedo, voy a ver cuando me lo encuentro, que lo haga otro, yo con este no me cruzo, una vez me miró feo y no me saludó. Y empezamos a seleccionar las personas, y le puedo garantizar que con nuestros ojos nunca nos vamos a acercar a nadie. Por eso es importante ver lo que Dios ve en esta humanidad. Y Él ve una humanidad perdida. Él ve una humanidad desesperada de amor. Él ve una humanidad que está yendo al infierno si nadie se acerca y le comparte las buenas nuevas de salvación. Si tan solo pudiésemos abrir nuestros ojos alrededor de nosotros, ¿cuántas personas hay que no conocen el amor de Cristo? ¿Cuántas personas hay que no conocen a Cristo? ¿Has observado esa vida sin Cristo? ¿Has observado esa vida sin Cristo? ¿No? ¿Sí? ¿Más no que sí? Por eso es importante empezar a encarnar la gran comisión en nuestra vida. ¿Cómo? Orando para que Dios ponga visión, para que Dios me dé sus ojos para ver al perdido, para que Dios me dé esa pasión por aquel que está angustiado, desesperado, huérfano, que está caminando hacia el enfermo. Si alguien no les dice que Dios le ama, es necesario que nosotros podamos salir, y el desafío primero es pasar de lo imposible a lo posible. Nosotros muchas veces vemos al evangelismo o evangelizar o cumplir la gran comisión como algo imposible. Y es posible. Lo podemos realizar cada día en nuestra vida, porque la Biblia dice: mientras ustedes vayan, prediquen. Mientras estemos caminando en la calle, trabajando en el supermercado, en la escuela, en el vecindario, cuando nos encontremos con alguien, vayamos compartiendo el mensaje de buenas nuevas. Animémonos a que sea una misión posible en nuestra vida. Pero siempre nos vemos inhabilitados, atemorizados, petrificados cuando enfrentamos a una persona y decimos: me gustaría decirle algo. Pero hermanos, es posible cumplir la gran comisión.
Es posible que en medio de nosotros, alrededor de nosotros, en esta ciudad de Alem y más allá, le puedo garantizar que hay personas que necesitan que nosotros nos animemos y tengamos ese amor que Cristo tuvo por nosotros y podamos demostrar a través de lo que Él hizo en mi vida y podemos hablarle a los demás. ¿Cuántas cosas hizo Cristo por vos? Desde partir de la salvación hasta la cantidad de favores que Dios te ha dado, de oportunidades, de perdón, de amor, de paz, de experiencias incomparables. Más de uno de nosotros tenemos por lo menos 10, 15, 20, 30, 50, 100 experiencias, no sé cuántas, hermanos. Pero hable de Cristo a aquel que necesita. Abra su boca y comparta este mensaje de buenas nuevas, de salvación, porque es posible hablar de Cristo. Yo no sé si muchas veces usted se ha identificado de esta manera. Quiero invitarles a buscar Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Hasta ahí. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 11? Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, abramos los ojos y miremos lo que Dios ve. Despertémonos de nuestro sueño de paraíso cristiano. Despertémonos de esa estadía que nos tomamos por largo tiempo de acomodarnos en recibir solamente de la palabra de Dios y empezamos a compartir lo que Dios hizo en nuestra vida, la salvación primeramente. La Biblia dice, despertémonos y conociendo el tiempo. ¿Qué mira, qué ve, qué observa usted de este mundo? Cuando usted prende la televisión, cuando usted escucha la radio, cuando usted mira la sociedad, cuando usted mira la familia, cuando usted mira la inseguridad, cuando usted mira la cantidad de robos, de muertes, la cantidad de familias destrozadas, la cantidad de niños que son violados, abusados, la cantidad de familias que se están divorciando, ¿qué es lo que miramos? Por eso dice, y conociendo el tiempo, es el tiempo en el cual la iglesia tiene que despertarse y ver todas estas cosas que están pasando alrededor nuestro. Y no estamos viendo, estamos durmiendo, estamos soñando, estamos ilusionándonos muchas veces, pero necesitamos recuperar. Miren, esta semana escuché 2 casos de adolescentes que se están lastimando. Es muy común que los adolescentes o otras personas se corten la mano porque tienen baja identidad, porque hay un problema en su casa, etcétera, etcétera. ¿Usted ha escuchado de eso alguna vez? Yo creo que sí. ¿Se ha enterado de que hay algún problema con alguna persona? ¿Ha visto a su compañero de trabajo con problemas, con cargas, muy nervioso, que ya anda desequilibrado y buscando solución en todo lado? Déjame decirte que sos la persona que podés darle el milagro en su corazón. Necesitamos despertarnos del sueño. En segundo lugar, tenemos que cambiar la inactividad por la responsabilidad. Hermanos, levantémonos. Estemos activos en esta área tan fundamental que es evangelizar, que es hablar a otros de Cristo. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando nosotros leemos este pasaje en segunda de Timoteo 4:5, creemos, y como son las epístolas pastorales,
pensamos que esto es responsabilidad o llama a los líderes, a los pastores a ocuparse de esta área dentro de la iglesia. Pero cuando Pablo habla, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, está hablando a la iglesia, está hablando al cristiano, está hablando al discípulo, aquel que se convirtió a Cristo y justamente tiene esta responsabilidad que asumir de evangelizar, de compartir con su propia vida, dando testimonio, siendo testigo del amor y de la experiencia con Dios, pero también siendo parte de la evangelización del pueblo del Señor. John Wesley, uno de los reformadores de la iglesia del siglo XIX, dijo que su temor, de que no era su temor de que la iglesia dejara de existir. Escuchen, dijo que no era su temor de que la iglesia dejara de existir, pero sí dijo, lo que sí temo es que algún día la iglesia siga existiendo como algo frío, sin vida espiritual e irresponsablemente callada en un mundo que se muere sin Jesucristo. Que se muere sin Jesucristo. En tercer lugar, creo que todos nosotros afrontamos ante el evangelismo esta situación, el miedo. Tenemos miedo ante esta gran tarea, como dije. Pero miren, el miedo se tiene que convertir en valor. Se tiene que convertir en valor. Hay que cambiar el miedo por el valor. Tenemos que revertir esa situación. Recuerden que el Señor Jesús dijo que Él no nos ha dado un espíritu de temor, y de cobardía, sino de dominio propio, de poder. O sea, es Dios en nosotros, obrando con todo su potencial, y cuando nosotros asumimos esta responsabilidad y damos ese paso de fe de obedecer su mandato, es ahí cuando nosotros podemos experimentar que el Señor nos da valor en nuestra vida. Valor. Y quiero compartir el pasaje, si ustedes quieren buscar, por favor, Efesios 6, 18 al 20, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué hermosa expresión. Hermanos, oremos unos por otros. Como iglesia necesitamos evangelizar. Oremos para que donde estemos tengamos valor. Oremos para que unos y otros seamos testigos en donde estemos mientras vayamos. Oremos para que juntos podamos alcanzar el objetivo final de la iglesia del Señor: predicar a toda criatura, salvar las almas de las garras del enemigo, poder convertir esa experiencia sobrenatural en nuestro diario vivir. Qué lindo es que nosotros podamos orar, y como ustedes pueden ver, y Pablo hace hincapié en el versículo 18, el valor, la identidad, las fuerzas, las ganas, la visión, la pasión por las almas para predicar de Cristo viene a través de la oración. A través de la oración. Orando en todo tiempo. Hermano, comencemos a orar. Oremos por cada uno de nosotros, que tengamos esa visión del Señor. Oremos para que, como dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso es lo que tiene que pasar, que tengamos ese valor, no avergonzarnos de aquello que Dios hizo en nuestra vida, ese amor, ese poder que actúa en nuestra vida. No avergonzarse porque esto puede suceder con tu amigo, con tu hermano, con tu vecino, con tu compañero, con tu esposa, tu esposo, tu tía, tu abuelo, tu primo, no sé con quién. Pero no te avergüences del Evangelio, sino abrí esos labios y compartí ese amor de Dios.
porque Dios quiere salvar a esa persona que está al lado tuyo. Y es así como cumplimos la gran comisión. Estamos ante una conferencia, levantemos el teléfono, invirtamos en un poquito de nafta, caminemos unos pasos, vayamos a visitar a alguien que necesita del Señor. En esta conferencia se va a predicar la palabra de Dios. Esa persona puede arrepentirse, convertirse y dar un vuelco en su vida, ser salvo, heredar la vida eterna. Es un desafío que tenemos de aquí en adelante. Creo que todos nosotros conocemos la historia de la mujer samaritana, una historia en la cual a mí me apasiona, de tan simple y sencilla que es, pero esta mujer cambió su vida de una vez para siempre y comenzó a ser testigo de la palabra de Dios y de la conversión en su vida a través de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esta historia en la cual Jesús pasa por este pueblo y encuentra a esta mujer sacando agua? Y Jesús provocó esta conversación, esta charla con esta mujer y le dijo: ¿siempre venís a buscar agua acá? Y empezó a charlar y empezó a dirigirse a esta mujer. Pero el objetivo de Jesucristo era darle de ese amor, era que ella pueda experimentar el cambio de su vida, ya que hacía mucho tiempo que estaba vacía y estaba probando en la vida desarrollarse, teniendo un matrimonio, otro matrimonio y así sucesivamente. Imagínese la vida de esta mujer perdida, sin rumbo en la vida. Y ahí apareció Jesús hablándole del agua y diciéndole: esa agua que estás sacando del pozo siempre te va a dar sed, pero si tomás del agua que yo te doy, vas a heredar vida eterna. Yo quiero que puedas observar a tu alrededor, en tu vida diaria, cuántas mujeres samaritanas hay que te cruzas en tu diario vivir. Hoy podemos hablar de muchas cosas, como Jesús tomó el ejemplo del agua. Hoy podemos hablar de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la política. Hoy podemos hablar de lo que pasa en nuestro diario vivir. Si tan solo nosotros tomamos el objetivo de poder compartir el amor de Cristo a esa persona. Jesús le dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Sabes cuántas personas hay alrededor de nosotros que tienen sed de agua de vida? Una vez vi una película que llamó la atención justamente en esta área en mi vida. Una película muy linda, cristiana, en donde un señor en una empresa hacía 20 años que trabajaba y tenía un compañero que era muy rebelde, que era mujeriego, que andaba en fiestas, etcétera, etcétera. Y un día esa persona cruzó por una campaña evangelística en una iglesia, entró y se convirtió a Cristo. Su vida fue cambiada, transformada. Entonces el otro día va al trabajo y se encuentra con su compañero que era cristiano. Hacía 20 años que trabajaban juntos y le dice: me pasó algo, no sabes lo que me pasó. Anoche conocí al Señor Jesús, mi vida fue impactada y transformada. ¿En serio?, le dijo el compañero. Yo también soy cristiano. Y el compañero le dijo: ¿en serio? 20 años trabajando juntos. Ni se había dado cuenta que era cristiano, ni le había compartido el mensaje de salvación, el amor de Cristo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esta situación? Es para pensar. En último lugar, ¿cuántos vieron la película Salvando al Soldado Ryan? O simplemente miren esta imagen. Quiero preguntarte si estarías en una guerra, y te lastiman, entra una bala en tu cuerpo y quedas inhabilitado para seguir caminando. ¿No será que hay un compañero ahí al lado
y los soldados todos son entrenados también para apoyarse, para ayudarse, trabajar en equipo y para ser un ejército unido. Eso es lo que ellos hacen en la guerra. Más allá de estar peleando con el enemigo, están velando por su compañero. Están cuidando la espalda de su compañero. Y si un compañero es lastimado, hay uno que está sano, se levanta, lo carrea y lo lleva hasta el hospital. ¿Qué pasa si nosotros estaríamos en una guerra? ¿No nos gustaría? ¿No estaríamos desesperados para que un compañero nos alce y nos lleve a la enfermería a atendernos? ¿Para que nos salven la vida? ¿Nos gustaría o no? Sí. Saben que hay muchas personas alrededor de nosotros que están siendo acribillados por el enemigo, que están siendo atacados por el enemigo. Saben que hay miles y millones de personas que en este momento, mientras nosotros estamos disfrutando de la palabra de Dios y estamos cantando y estamos honrando a Dios y estamos pudiendo reflexionar sobre la salvación que Dios nos ha dado, hay miles y millones de personas que están muriendo en esta guerra que el reino de las tinieblas lanzó contra el mundo y se están yendo a un lugar eterno que se llama infierno. Y nosotros estamos disfrutando de esta presencia de Dios y de esta salvación, pero Dios nos ha llamado a ser estos agentes de salvación, a aquellos que están muriendo alrededor de nosotros, atacados por el enemigo. Hay miles y miles de personas, matrimonios, familias, compañeros, amigos, jóvenes, adolescentes. Abramos nuestros ojos y miremos lo que Dios ve alrededor de nuestra vida y lo que Dios ve en nuestra vida que podemos hacer y podamos hacer posible la gran comisión en medio de nosotros como iglesia. Siempre confiaré, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grande es fiel.